granulomas, sí. Los granulomas caseificantes es la característica de la tuberculosis. Y en esta macroscopía se pueden evidenciar en estas formaciones granulares que están tanto en la superficie externa como dentro del parénquima. Esos granulomas se pueden unir y se van a eliminar el material necrótico a través de un bronquio de drenaje, dejando espacios que forman cavernas. Esas cavernas tienen una fibrosis alrededor, por eso se ve la pared o la estructura externa como una fibrosis. Aparte de los granulomas y las cavernas, en este caso podemos evidenciar estas partes membranosas que están en la periferia que corresponden a telectasia. Pero la telectasia no es característica de la tuberculosis, puede estar en un tromboembolismo, en una neumonía. Aquí hay una como de Sí, allá también esto es neumonía y tiene atelectasia. Aquí también es tromboembolismo y tiene atelectasia, porque la atelectasia puede tener varias causas. Es el colapso alveolar, y si un bronquio está obstruido por moco, por un tumor o por un cuerpo extraño, la parte distal se va a reabsorber. Si el paciente tiene derrame pleural, el líquido que ocupa el espacio pleural va a comprimir el parénquima pulmonar y también va a tener atelectasia. O si cambia la presión dentro de la caja torácica, también se va a producir atelectasia. Si durante un procedimiento de colocación de un catéter venoso central también se pincha la pleura, puede causar un neumotórax, pero el parénquima pulmonar va a estar colapsado. Además, aquí también encontramos focos de calcificación. Esos focos de calcificación son producto de calcificación distrófica que acompaña a procesos inflamatorios crónicos. Los granulomas antiguos se pueden calcificar y nosotros los tocamos como granitos duros. Otra cosa que aquí también vamos a ver son las bronquiectasias. ¿Qué eran las bronquiectasias? Son bronquios dilatados, engrosados, que contienen material mucoide. Eso también es un proceso inflamatorio, secundario al proceso inflamatorio crónico. Pero lo característico de la tuberculosis son los granulomas caseificantes y las cavernas. ¿Y el peso? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, tuberculosis, sí. Ahora vamos a ver un caso de hemorragia pulmonar. En este caso es causado por un tromboembolismo. El émbolo o el trombo se formó en otro sitio, se desprendió y viajó y llegó hacia los vasos más de menor calibre y obstruyó. El territorio que va a ser irrigado va a tener necrosis, lo que hay es un infarto, y secundariamente va a haber hemorragia. Entonces la hemorragia es secundaria al infarto. Ahora sí, este sí pesa, lo lleno. Ya. Pero ese que son de galería de 4 puntos. Ajá. ¿Cuál será el diagnóstico? No, ajá, de aquí el tromboembolismo. Es una hemorragia pulmonar para allá. Eso es tuberculosis. Pero ese ya está. Eso es tuberculosis. Sí, ese ya vimos. Pero ya van a ver qué no sé. ¿Solo de 4 o No, de 4 está. Ya, mira, es que este con una cosa y otra cosa. A ver, entonces este es pulmón izquierdo. Este es pulmón izquierdo. Doctor, eso también podemos describirlo así. En el área. ¿Cómo? O sea, le podemos decir, vemos una muestra del pulmón izquierdo. Ah, eso sí tiene que ir. Eso sí, ya. Sí. Y por ejemplo, si no sabemos el peso, también lo decimos. ¿Al ojo? ¿O no? Pero cuidado, me van a decir pulmón izquierdo que pesa 5 gramos. No, eso no. Obvio que no pesa 5 gramos. O pesa 5.000 gramos.
Ese fue. Ni que fuera otro. Ya. Ajá, más o menos algo relacionado. Tampoco le voy a poner 0 si me pone 400 y pesó 420. O si le ponen 380 y pesó 480. No, pero se ve aquí la cartilla. A ver, entonces pulmón izquierdo. Este es pulmón izquierdo porque vemos aquí la lígula, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces pesa 424 gramos. Mide 18.5 por 9 y por 6 centímetros. ¿Cuánto medía este total? 18.5 por 9 por 6 centímetros. Ya, presenta superficie externa cubierta por pleura visceral extensamente desprendida. La pleura es lo que visceral es lo que cubre a la superficie externa. En la cara anterior, no, espérense, así es, ¿no? En la cara anterior presenta focos de antracosis. Esto negruzco, negro, es antracosis, focos de antracosis. En el lóbulo superior, en el vértice y cara posterior se ven equimosis. Las equimosis son focos de hemorragia, que son como máculas de más de 1 centímetro. Si fueran puntiformes, fueran petequias, pero esto ya son focos de hemorragia. No es antracosis, si ven es café, que si fuera en fresco sería rojo. No es negro como la antracosis, es café oscuro. Ya, en el lóbulo inferior se encuentra extensamente desprendida la pleura y está hemorrágica al corte de consistencia blanda, presenta blanda y friable porque se desbarata. Se observan áreas o focos de coágulos, estos más negritos que están allí, y son coágulos. Las partes basales, estas aquí, y las más periféricas tienen atelectasia. Todo esto está colapsado. A nivel del hilio pulmonar, en la parte central se ven los trombos. Estos son trombos, probablemente ese es donde se quedó el tromboémbolo y causó la necrosis del resto del parénquima. Acá también hay trombos, hay vasos trombosados. Entonces el diagnóstico es tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar secundario, tromboembolismo pulmonar. Ese es el. Yo traigo más preguntas para el Sí, Doctora, parece. entonces la descripción sería, vemos una muestra de Pieza quirúrgica una pieza quirúrgica del de pulmón, pulmón izquierdo que pesa tanto, mide tanto, y de color externa, sí, superficie externa, lobulada, de color café oscuro, cubierta por pleura visceral, extensamente desprendida, presenta focos de antracosis, también se observan áreas de equimosis o hemorragias. En el lóbulo inferior extensa hemorragia, desprendimiento de la pleura, al corte de consistencia blanda, friable, que presenta trombos. Las partes basales y periféricas tienen atelectasia. A nivel del hilio se observan trombos, vasos trombosados. Eso es todo. Diagnóstico compatible con tromboembolismo. Si solo se le pone la macroscopía, es un diagnóstico compatible. Ya si es con macro y micro, yo le pongo, ya es diagnóstico definitivo. Generalmente yo no le pongo para la lección que describa todo, sino algo puntual. Por ejemplo, le pongo la imagen de esto y usted tiene que poner órgano, pulmón izquierdo. El proceso patológico, esto tiene necrosis.
es infarto, necrosis coagulativa, porque el infarto tiene una necrosis coagulativa. Después, controembolismo. Describa 2 características que tiene que extensa hemorragia, trombos, coágulos. Eso es lo más característico de esto. La telectasia también está, pero es común en varias, ¿no? Entonces no nos da el diagnóstico. Ajá, no nos da el diagnóstico. Entonces la No, tiene elección que va a ser ser escrita. En escrita o en la plataforma. Voy a ver si me prestan esa aula. Porque en el teléfono no. Después se les va la señal. 758. Los dos. Sí, los dos. Ya, y De cada uno. el diagnóstico compatible. Ahí pone tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar, secundario tromboembolismo. Ya, las neumonías. ¿Qué es neumonía? Proceso infeccioso que causa consolidación del parénquima. Puede ser parcheada y se llama ahí bronconeumonía, cuando forma múltiples focos. Pero si ocupa todo el lóbulo o todo el pulmón, es neumonía lobar. Las neumonías también se pueden clasificar dependiendo dónde se obtenga el agente causal. Los agentes causales más frecuentes son estafilococos, streptococos pneumoniae, pero también hay otros agentes. Hemófilos influenzae. Hemófilos, y también dependiendo el tipo de paciente va a haber ciertos patógenos que vayan a afectar más a, por ejemplo, en inmunodeprimidos, el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Sí. Ya, entonces, pero si lo obtiene una persona, nosotros, cualquiera de nosotros, también nos puede dar neumonía. Y si yo, diabética, me infecto en mi casa o en, digamos, un centro comercial, cojo una infección, pero en mi casa, fuera de un centro hospitalario, se llama neumonía comunitaria. Es más fácil tratar, la bacteria generalmente es susceptible a antibióticos de fácil acceso y que dependiendo de la patología adyuvante que tenga la paciente, se puede tratar más fácil. Diferente es cuando el paciente hospitalizado se infecta dentro del hospital, ya es neumonía nosocomial u hospitalaria. O también hay neumonías y esos agentes infecciosos tienen resistencias bacterianas. Entonces, a veces, y esas son más difíciles de tratar, los medicamentos más difíciles y más costosos. Siempre hay que hacerle un cultivo, antibiograma y la carga mínima de antibióticos necesaria para poder tratar, matar esa bacteria. Aparte del hospital también pueden obtener o infectarse los pacientes en lugares como por ejemplo que son hospitalarios pero ambulatorios, por ejemplo que se vaya a hacer un procedimiento, ya sea que se vaya a tomar una tomografía, una resonancia o que vaya a terapia física o hacerse una endoscopía. Entonces en esos lugares donde va a estar un poco más que una consulta, también se puede infectar. Es por eso que en los hospitales siempre hay el departamento de control de infecciones y ahí debe haber un infectólogo, ¿no? Sí, sí. En los hospitales ahí siempre deben haber. Sí, y en mi ex hospital, donde yo trabajaba, siempre decía, hay que contratar a un infectólogo. Nadie me hacía caso. Nunca, todavía. Porque el organigrama de los hospitales, por ejemplo, una cosa es que sea un hospital de tercer nivel, esos tienen todo. Pero un hospital de segundo nivel o de primer nivel no tienen todas las áreas. Entonces el infectólogo como que es como un extra. Pero sí se necesita porque ese infectólogo debe andar haciendo los estudios. Se hacen hasta cultivos de las áreas para ver si no hay infección y evitar que se multipliquen esas bacterias. Entonces, la neumonía comunitaria es la que se obtiene en casa. Las neumonías también lobares se pueden clasificar, depende del estadio que esté de evolución. En una fase congestiva,
una fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la reabsorción o resolución. Puede que haya en el mismo paciente congestión y hepatización roja y hepatización gris, o hepatización gris con áreas de resolución. Lo que no va a haber es congestión y resolución. Siempre van a pasar por esas etapas porque al inicio sale el líquido con gran cantidad de eritrocitos y ahí es congestión. Cuando ya hay, después pasan las horas y el paciente empieza, el sistema inmunológico va a empezar a funcionar, salen los neutrófilos, que es la primera fase. Después de las 24 horas ya los neutrófilos ya no aumentan, sino que aparecen los linfocitos, las células plasmáticas y por último en la fase de reabsorción ya va a haber menos líquido y menos elementos inflamatorios. Pueden haber macrófagos o hemosiderófagos que han fagocitado los eritrocitos. También pueden haber células epiteliales descamadas y empiezan a haber tabiques fibrosos. Es decir, van a haber engrosamiento porque el tejido, la inflamación estimula la reparación. Cuando hay en la fase aguda puede haber hasta necrosis de tipo licuefactiva, destrucción de las paredes alveolares. Eso se tiene que reparar y se va a reparar con fibrosos. Entonces, en esta etapa, ¿cuánto pesaba, Gina? Ya se olvidó. ¿No anotaron? No dijo. Sí lo dije. Los dos, porque yo dije los dos. Sí. Ayer solo había uno, porque Carmen se había llevado los chicos de ayer vieron uno. Pero es lo mismo. 750 gramos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Ustedes creen que alguien puede vivir con dos pulmones fuera? No. Ni que tuviera una máquina como en las películas que les ayuda a respirar. Había un señor que ya se murió hace poco, no sé cuántos años vivió. Pero él nació No, él le dio el polio. Ah, y tenía un móvil todo. Sí, y Pobrecito, vivió siempre en una cámara que le ayudaba a... ¿Era una cámara? creo que No era hiperbárica. No, pero Era sí. una cámara especial que le habían hecho para... Yo así, ¿Ustedes qué dicen? Es bonito salir, andar, aunque sea ver otras cosas. Pero él no solo puede mover la cabeza. Sí, imagínate qué horror. Eso es un castigo. No. ¿Dónde? Aquí no puedo tocar madera. No. A él le bañaban y le daban de comer todo. No. Aunque sí quisiera que me... ¿Verdad? En Estados Unidos. Toda su vida. Que la madre creo que mismo lo alimentaba y él era acostado como una especie de... No, eso no es bien. Bueno, entonces estas muestras son de cadáveres, no es de pacientes vivos. Cuando hubo el COVID causó neumonías y eran rápidamente progresivas. Llegaban en la mañana, el pacientito tenía tos, malestar, dificultad para un poquito de dificultad respiratoria. Y en la tarde ya todo el pulmón estaba ocupado de esos infiltrados. ¿Cómo podemos diagnosticar una neumonía? Con una radiografía, una simple radiografía de tórax en donde se ven las consolidaciones. Si son parcheadas, bronconeumonía. Pero en el COVID, como es un virus, causaba primero una neumonía intersticial, es decir, como no estaba localizada. Posteriormente causaba necrosis del tejido y se formaban unas membranas en los alvéolos. Entonces ahí en la tarde ya tenían áreas algodonosas por todos los dos pulmones. Porque el COVID causaba una enfermedad vascular, un daño del endotelio vascular y secundariamente tenía sus órganos dianas, uno de estos el pulmón. En la neumonía bacteriana generalmente se inicia como bronconeumonía y después neumonía lobar. ¿Por qué se llama hepatización? La fase de hepatización roja y la fase de hepatización gris. Porque
tiene el parénquima totalmente consolidado y tiene un aspecto como el parénquima hepático. El parénquima hepático es sólido, compacto, rojizo, pero en este caso el pulmón normalmente es como una esponjita, pero aquí los alvéolos están ocupados por líquido y por eso se ve compacto como el parénquima pulmonar. Entonces aquí tenemos pulmón izquierdo y pulmón derecho, que pesan en conjunto 750. Ya, el pulmón derecho mide 17 por 11 y por 4 centímetros. El izquierdo mide 14.5 por 12 y por 3.5. Presentan o están cubiertos por pleura visceral que incluye exudado. Si ven esto amarillento, es exudado purulento en la superficie externa. Es de color café rosado o café rojizo. Al corte tiene consistencia elástica blanda o elástica con áreas cauchosas. Parece como un cauchito, como un borrador. Compacto, parénquima compacto, homogéneo, rojizo. Los bronquios o la parte bronquial, algo antes de los bronquios, las partes periféricas o las áreas periféricas tienen aspecto membranoso que corresponde a focos de atelectasia. A nivel bronquial o en el hilio broncopulmonar se observan material mucoide. En estos bronquios lo que hay es este material mucoide que va obstruyendo estos, puede provocar tapones mucosos. Entonces, diagnóstico compatible con neumonía en fase, neumonía lobar en fase de hepatización roja. De hepatización roja. Neumonía lobar. ¿Quién tenía la iPhone de aquí? Ella. Bien. Pulmón izquierdo es neumonía hepatización gris. Ya, pero ese es el diagnóstico. Primero tenemos que ver pulmón izquierdo que pesa 604. 604. Mide Está desbaratado. 16 por 12 y por 7.5. De superficie externa lobulada color gris, rosado, grisáceo. Presenta focos de antracosis, lo oscuro, lo negro, puntiforme es antracosis. En el vértice del lóbulo superior se observan formaciones ampollosas. La mayor mide 1.8 centímetros. Esto es enfisema localizado o bula enfisematosa. ¿Cuánto mide? La mayor 1.8, la bula. Otras áreas periféricas presentan colapso alveolar, focos de atelectasia. Al corte, el parénquima tiene zonas de consolidación y escasas áreas que ya están como reabsorbidas. Si ven que ya tiene un aspecto de esponja. Al nosotros abrir el parénquima también vemos bandas blanquecinas o hilos blanquecinos que corresponden a focos de fibrosis o tabiques fibrosos. En el hilio pulmonar hay material, bueno, en este caso ya es material de formol, pero debe ser mucoide. Otro caso que si nosotros, para saber que ya hay reabsorción, al presionar el líquido que sale es burbujeante porque ya hay aire, entonces sí tiene áreas de reabsorción.
Esto tiene las dos fases de hepatización gris con áreas de reabsorción. Diagnóstico: neumonía lobar, en fase de hepatización gris con zonas de reabsorción. Dentro de los elementos, ¿qué es lo más importante? El parénquima tiene áreas de consolidación y áreas de reabsorción, que presenta focos de atelectasia y la atelectasia no es característica. Las bulas enfisematosas. Bulas enfisematosas, áreas de consolidación y áreas de reabsorción. Esas bulas es como una ampollita, pero es localizado, es un enfisema localizado. Puede ser secundario al proceso infeccioso o secundario, o puede ser congénito. Eran algunos. También, lo que pasa es que ya se han reventado, pero aquí había. Y cuando se revientan ya no se vuelven a, si se salen, porque esta es. Entonces, este es el vértice. Sería vértice y la base. En la base y en las partes más periféricas hay atelectasia. Entonces no es un elemento específico. En fase de hepatización gris y reabsorción. ¿Este qué es? Antracosis. Ajá. Este es depósito de carbón. Pero también tiene el parénquima consolidado como una neumonía. También tenía neumonía. Este pacientito o esta parte de pulmón del paciente es un paciente que tuvo cáncer de pulmón. Doctora, ¿y lo equimosis? Equimosis, en forma, es focos de hemorragia, pero eso es en el tromboembolismo. Ah, ok. Ya, aquí este es un segmento de pulmón, porque le han hecho una tumorectomía. Este paciente tenía un tumor en la parte periférica basal. ¿Le pesó? Sí. Este de acá, de cáncer de pulmón. Es neumonía lobar en fase de hepatización gris más reabsorción. 85. Esta no hacen ficha, esto solo es para mostrarles la atelectasia. Acá tenemos segmento de pulmón que pesa 85 gramos, mide 11 por 5.5 y por 3 centímetros. De superficie externa, grisácea con puntos de antracosis. Esto es un segmento, por eso le digo segmento de pulmón, porque le hicieron tumorectomía, solo le sacaron el nódulo. Ya, al corte, consistencia elástica, presenta nódulo mal delimitado que mide 1.8 centímetros por su eje mayor, blando, friable, que presenta una coloración similar al parénquima, pero un poco más claro, y tiene, no es delimitado, es de otro caso. No es delimitado por cápsula, pero sí se puede más o menos identificar la zona nodular que tiene macroscópicamente. Es reblandecido, blando, friable, de color rosado pálido. Este es el nódulo primario en pulmón. Cuando nosotros encontramos un solo nódulo en pulmón, hay que pensar en que es un tumor primario. Si encontramos múltiples nódulos, puede ser una metástasis. En este caso, este paciente tenía un nódulo en la parte periférica, basal, pero también a nivel de la carina traqueal, no dentro del bronquio, sino en la superficie externa, se encontró un nódulo que mide 2 centímetros, que es paratraqueal y que tiene similares características al nódulo. Es blando, reblandecido, rosado, blanquecino.
es una metástasis ganglionar de un adenocarcinoma. El cáncer de esto es parte de esta zona del ganglio que había. Pero eso sería otra ficha también. Esto es otra ficha. Eso, todo Sí. Ah, ok. Vaya. El cáncer de pulmón, el carcinoma de pulmón, es decir, el de tipo epitelial, se puede clasificar en microcítico y no microcítico. Microcítico es el de células pequeñas, células pequeñas. Es de mal pronóstico, crece rápidamente. Y el macrocítico puede ser adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas o carcinoma de células grandes. El adenocarcinoma generalmente se presenta en las partes periféricas y el escamoso en la parte central. Además del carcinoma puede haber linfomas, también pueden haber tumores mesenquimatosos y tumores germinales a nivel pulmonar. En la pleura, lo que cubre el pulmón, la pleura visceral y la pleura parietal, puede haber otro tipo de tumor que es el mesotelioma. Ese mesotelioma es maligno y tiene dos componentes celulares. Se asocia también al contacto con asbestos, a la asbestosis. El mesotelioma. Este adenocarcinoma puede ser genético, el carcinoma microcítico también hay unas alteraciones que se pueden identificar. Generalmente el más común es el escamoso, se asocia a pacientes fumadores o activos o fumadores pasivos. En mujeres puede haber los de no fumadores y ese es más agresivo y está asociado a alteraciones genéticas. Entonces el diagnóstico compatible con este es cáncer de pulmón, nada más. Adenocarcinoma o escamoso lo vemos en microscopía. Pero en macroscopía está